Aplicación 2. En la figura FIS20, cuando B1 es 10 centímetros, T2 2 centímetros, T1 2 centímetros, H1 igual 15 centímetros, L igual 210, ES igual 6 centímetros, XP más 4, YP menos 3, ZP más 5, esfuerzo de corte, tau, 1500 kilogramos centímetro cuadrado, carga P aplicada en el extremo libre y centroide del perfil, T invertido, determine la carga máxima que puede soportar la unión soldada. Ahí tenemos la unión, el esquema. Es una viga en voladizo, es una ménsula que está empotrada en este soporte donde está soldado y en el otro extremo libre donde está aplicada la carga P en el espacio con la pendiente en 3 direcciones. La sección transversal de la soldadura y la sección del perfil. En el problema, el primer paso es, a nosotros nos pregunta, el problema dice, determine la carga máxima, P máximo, que puede soportar la unión soldada. Solo vamos a trabajar con la soldadura, no vamos a ver los otros aspectos. Para eso voy a empezar generando las características geométricas de la soldadura. Entonces paso en la solución, grafico la soldadura, tiene esta forma, es una soldadura de filete, de espesor S. Dice que la soldadura de esta forma puede asimilarse a esta forma, puesto que esta curva, normalmente en la práctica, no es perfecta, entonces tiene hendiduras y algunas salientes, y la media podría ser un triángulo, como esta. Y entonces el elemento o el sector de falla dice que es esta parte, que se conoce como garganta de falla. Esa garganta de falla, de acuerdo a las características de esta geometría, es TS. Y TS, como esto era 90 y esto es 45, al dividir esto a ambos lados, dice que este TS es ES por el coseno de 45 al seno de 45. Y eso es 0,42. Lo que nos dice que la garganta de falla, o la parte crítica de posible falla, es de 0,42 centímetros. Aquí estoy haciendo un análisis de lo que es esta dimensión para determinar el centroide de esta soldadura. El centroide de la soldadura está a 2/3 de la garganta de falla a partir del ángulo recto y a 1/3 del lado que hemos unido con los dos espesores de esta distancia. Entonces su proyección horizontal o vertical en este es igual US y BS, que determina el centroide a partir de este vértice. Aquí está determinado que ese US, esto es 0,2 de centímetro, y esto es 0,2 de centímetro. Lo que me muestra que el centroide está a 2 milímetros en el horizontal y 2 milímetros en el vertical. Entonces esto nos muestra, al ser esta la distancia, que es pequeña, 2 milímetros prácticamente, no va a tener mayor incidencia que tomar aquí el centro de la soldadura o suponer que vamos a tomar en este punto, que no le va a dar mayor diferencia. Nosotros vamos a tomar, por ser de pequeño espesor, 2 milímetros no va a significar mucho en este punto para el análisis. Como
la parte de referencia de la soldadura. Ya tenemos calculado entonces la garganta de falla, TS, que es la garganta, que es el espesor que debemos tomar. Entonces empiezo determinando el centroide del área de soldadura. Para eso, aquí tengo la soldadura graficada. Le pongo los ejes referenciales U0, B0. Es el punto U0. Para los dos, tanto para el perfil, es común. Y determino el centro de esta UGS, que es el centroide de la soldadura. Y este es el BGS de la soldadura. Aquí vemos que el UGS es la sumatoria de las áreas por sus distancias en U sobre la sumatoria de áreas. Eso nos da 11. Y el BGS es la sumatoria de áreas por sus BGS sobre AS, que es 465. Para eso, estoy suponiendo aquí en esta referencia, estoy discretizando la soldadura como un elemento rectangular de base de esta longitud por la altura TS, esta longitud por la altura TS, esta longitud por altura TS, esta longitud por altura TS, esta longitud por altura TS, más esta longitud por altura TS, más esta longitud por altura TS y más esta longitud por TS. Estoy discretizando esta soldadura de forma de T invertida en rectángulo. Un rectángulo, dos rectángulos, tres rectángulos, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rectángulos que vamos a considerar tanto para la determinación del centroide como las características geométricas. Entonces su área de este elementito es esta longitud. Voy a suponer la longitud del perfil. Aquí el perfil tiene una longitud B. B1 es T2, T2, 2. Entonces esto es 2 por TS. Es su área. TS es 0,42. 2 por 0,42 es su área. La distancia U para este elemento es esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia. Esto quiere decir que es esto más la mitad de este T2. Va a ser B1 más T2 medios. Ese es el U1. Para el 2, este va a ser su espesor TS por esta longitud, que es la que le corresponde en la figura esta distancia, H1. Aquí está dimensionado. H1 está aquí, 15. Entonces va a ser 2 por 15. No, su espesor es 0,42 por 15. Y por la distancia en U, de aquí al centroide de aquí, va a ser B1 más T2. Y tenemos esta distancia. Más esta área, que va a ser esta longitud, por TS, que es el espesor, por la distancia de aquí, el U1, aquí al centroide de esta área. Más esta área, que va a ser TS, por esta longitud, ¿no? Por este T1, creo que es esto. Y su longitud U de esta soldadura va a ser esta distancia. De aquí a aquí. Va a ser B1 más T2 más B2. Más T más B1. Tengo esta distancia. Luego esta área será esta longitud, que es B1 más T2 más B1 por TS y la distancia de aquí al centro de esto. Y eso repito para todos.
Y al final el área total, área de esto, más esta área, más esta área, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, y me da el área total. Con eso encuentro esta UGS. Áreas discretizadas por sus distancias en U, suma de las 8 áreas, sobre el área total me da 11 centímetros. Verifiquen, por favor. Para el otro lado el B es la distancia del eje horizontal U0 hacia el centroide. Entonces, este va a ser estas distancias. Para este, va a ser su área con respecto a este, para este. Su área es el mismo que el anterior, solo que en el orden, su base ahora es TS, su altura es T2, ¿no? TS por T2, y el B0 es este, de aquí a aquí, el B1 para esta área. Eso será H1 más T1, más T1. Más esta área, su base ahora es H1 por TS, por la distancia de aquí al centro de aquí. Más esta área, que va a ser B1 por TS y por esta distancia que es el U3. Y así saco las áreas y le divido sobre el área total y voy a tener este valor del sumatoria de áreas por BS sobre sumatoria de áreas, 465. También vamos a requerir determinar el centroide, puesto que la carga está aplicada en el centroide de la sección transversal del perfil. Entonces el perfil igual discretizamos. Este perfil discretizo en dos rectángulos. Este rectángulo y este rectángulo. Y le aplico que va a ser el área de este rectángulo, T2 por H1, y por la distancia de aquí en U, por esta distancia, más este otro rectángulo que va a ser B1 más T2 más B1 por T1, y por esta distancia de aquí a la mitad. Y eso sobre el área total, y me va a dar la distancia del centroide en U, que va a coincidir con esto, porque es eje de simetría. En cambio, en el vertical no va a coincidir. El vertical va a ser esta área por la distancia de aquí del eje U al centroide de este rectángulo, aquí, más esta área por la distancia de aquí al centroide de este rectángulo, ¿no? Y eso sobre el área total del elemento, y nos va a dar esas distancias. Este es del perfil UGP 11 centímetros. Como es eje de simetría, en ambos es igual, pero en este no es igual, no puede ser igual, porque el eje no es de simetría. Pero no sé si estará bien este valor. A mí me parece que no debería dar igual. Vamos a ver, una revisadita. Vamos a ver las dimensiones. Este centroide, ahorita vamos a ver. Es 445, no es 465. Aquí hay un error de transcripción. Este dice que es 445. Eso es. Vamos a verificar de cualquier forma, un cachito. A ver. El perfil. Ese perfil, el área 1, esto es T2 y esto es H1. T2 es 2, H1 15. 2 por 15.
más este otrito es B1 más T2 más B1. B1 es 10 más 2 más 10, 22. 22 por estito que es T1. T1 es 2. Ya tenemos el área. Esta distancia en el vertical es el que tenemos dudas. El vertical es de aquí al centroide de este. Vamos a ir atrás. Aquí está colocado. De aquí al centroide de esto. Eso es, esto es 30 y esto es 44. Entonces, su área de esto es 30. 30. Por esta distancia de aquí es 2. Esto es 15. 7, 5 más 2, 9, 5. Por 9, 5. 2. Esto es 15 entre 2, 7, 5. 7, 5. Desde aquí es 9, 5. Este otro es 1. 44 por 1. Entonces vamos a tener 30 por 9, 5 más 44 por 1 y eso dividido entre 30 más 44. 4, 44, 6. Sale 4, 44, 6. O sea, ¿dónde está el centroide? Aquí. Este es 4, 44, 6, 4, 45. Está bien. Estaba errado la transcripción solamente. 4, 45. Entonces, corregido, como podemos ver, el centroide, debido a la fuerza B y a la que es al centroide de la soldadura y el centroide del perfil, no coinciden, están en distintos puntos. En el vertical, en el horizontal están a la misma distancia. Entonces, una vez que tengo el centroide, procedo a determinar las inercias. Voy a necesitar las inercias solo de la soldadura. Entonces aquí digo, inercia de la soldadura en X es igual a la sumatoria de las inercias de la soldadura de cada rectángulo discretizado con respecto a su eje local, más el área por la distancia del centroide de la soldadura al centroide de esa área de soldadura. Y eso sumamos. ¿Qué quiere decir esto en X? Este es el eje X. Con respecto a este eje X, la soldadura va a ser este elementito, colocamos su eje X0, es este. Entonces ahí va a ser su inercia, va a ser base T2 por TS al cubo sobre 12, más el área, que va a ser esta longitud por este espesor, T2 por TS, y por la distancia de aquí al centroide. Desde aquí, esto era 15, esto es 4,65. 15 menos 4,65 me da esto. Entonces la mitad para determinar esta distancia desde aquí, desde el eje centroidal hasta este punto. Esa es su distancia, al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 15 más 2, 17. 17 menos 4,65 y menos la mitad del hasta este borde, TS, me va a dar esta distancia al cuadrado. Más de este, lo mismo. Su eje local de este es este, en su centroide, el X0. Su inercia va a ser su base, TS, por esta altura, H1 al cubo sobre 12, más su área, TS por H1, y por la distancia de aquí al centroide de esto. El centroide de este a partir de aquí es 15
medios más 2 menos 4,65. Eso al cuadrado. Y así hago para cada uno. Aquí está aplicado la fórmula. Verifiquen ustedes si sale este valor o no sale. Le aplico esta formulación. Esta es una fórmula de Steiner de las dimensiones que es de inercias para figuras conformadas de figuras compuestas de varias figuras simples. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectángulos. Le aplico eso para cada rectángulo y tengo este valor. En Y es el eje Y. Entonces su eje local de este elemento es estito, Y es 0. Hago con este eje para este, su base es TS, su altura ahora es T2 al cubo sobre 12, más el área TS por T2 y por la distancia de este eje al centro y de este, que es 0 por 0 al cuadrado. Más de este elemento, su base es esto, 15 por TS al cubo sobre 12, más 15 por TS y por la distancia de aquí al centro de este, que es 1 al cuadrado, porque esto es 2, entonces 1. Más de este, igual le aplico esta ecuación. Y me va a dar, dice que me da 971,21 centímetros a la cuarta. Tengo las inercias en X en Y de la soldadura. La inercia, el producto de inercias de la soldadura, si analizo esta soldadura, los ejes centroidales, el eje horizontal X, es este, está a 4,65 de este eje U, 0, ¿no? Y el vertical está a 11 de este eje, aquí. Si analizo este eje horizontal, no es de simetría, pero este eje vertical sí es de simetría, es lo mismo a la derecha que a la izquierda. Por tanto, este producto de inercias me va a dar 0, debe dar 0. Le aplican el área de esto por sus productos de distancias centroidales, por U0 es 0, por esta distancia en U, más esta área, por esta distancia en U y esta distancia en B, y todo eso les va a dar 0. De entrada da 0. La inercia respecto al eje longitudinal Z es la suma de las inercias en X en Y. Debe darme 822 más 98 más 971,29, debe darme el IZ. Debe dar este valor. Le sumamos, verifiquen. 822,98 más 971,21 les da 1794,19. Que hay una pequeña variación de 0,1. Este es el valor. Otra forma, cuando no tenemos cuando no sea necesario sacar estas inercias en X en Y y quiera sacar esta o quiera verificar estos valores, otra metodología de la aplicación de Steiner, despreciando los términos pequeños elevados al cubo, les va a dar esta ecuación. Dice que la inercia respecto al eje Z de la soldadura con el longitudinal en el eje Z va a ser igual a TS, el espesor de la soldadura, por la sumatoria de cada elemento de este al cubo sobre 12 más este elemento por sus coordenadas del centroide referidos a este punto en X0, en Y esta distancia al cuadrado, más este otro elemento que tiene 15 al cubo sobre 12, más 15 por su distancia de aquí al centroide, en X y en Y. Y eso lo aplicamos para todos. Debe coincidir. El resultado no va a ser exactamente igual,
puesto que esta ecuación está despreciando los términos de cantidades pequeñas elevadas al cubo. Va a ser un poquito menor probablemente este valor de la suma de estos, pero va a estar bastante cercano. Con cualquiera de los dos valores está bien. Hemos determinado las inercias tanto de la soldadura como del perfil. El siguiente paso es que nosotros determinemos, a ver en qué orden estamos yendo. Vamos a descomponer esta fuerza. Esta fuerza está aplicada en el centroide, en la parte libre del perfil, y es una fuerza especial. Entonces descompongo las fuerzas en esta sección. Aquí está la sección. Esta sección. Para eso, como es una fuerza espacial, voy a sacar un factor de distribución. Le voy a aplicar un poco de vectores, cosenos directores. Y digo, el factor de distribución es igual, FD, a su componente de la pendiente en X de la carga al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado de la carga, más la componente en Z al cuadrado. Quiere decir, aquí tenemos las componentes. Aquí está. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Raíz de eso. Y ese es el factor de distribución. Ahí está. Sale 707. Le aplico los cosenos directores para encontrar la descompuesta en dirección X. Px ha de ser igual a la componente en X de la pendiente sobre este factor de distribución. O sea, este es, creo que 4, 3, no sé. 4. Más 4. Más 4 sobre 707. Dividido nos va a dar 4 dividido entre 707 nos da 0,565. Listo, nos da este valor por P en toneladas. No está la carga en valor numérico, estamos buscando esta carga. En Y va a ser esta componente de la pendiente en Y sobre el factor de distribución. Esto es menos 3. 3 sobre esta cantidad me va a dar 0,707. No, esta. Menos 0,42P. En Z su pendiente es 5. 5 sobre 705. 5 sobre 707 me va a dar 0,707. Y tengo las cargas Px, Py, Pz aplicadas aquí, descompuestas. Ya está. Px, Py y Pz. Ya tenemos las cargas descompuestas en el perfil, en el centroide del perfil, en el volado, en el extremo libre. Ahora debo determinar el momento. Los momentos pueden determinar escalarmente o vectorialmente, depende de ustedes, el que manejen mejor. A mí me parece que el vectorial es bastante más ventajoso para estas fuerzas espaciales. Entonces le aplico vectores, digo el momento respecto a un punto de una fuerza es igual al vector desplazamiento de ese punto donde quiero momentar al punto donde se encuentra la fuerza por la fuerza, vectorialmente. Este vector desplazamiento es las componentes de este punto de llegada menos este de partida. En X es 465, menos 465, 0. En Y,
445 menos 465 menos 0,20. Este es 0 y esto está la parte del volado, la longitud de este elemento aquí es de 210, entonces tiene esta 210. Aquí hemos generado las coordenadas en alguna parte. O sea, en alguna parte, aquí está. No. Aquí está. Estas son las coordenadas del centroide de la soldadura y estas son las coordenadas del centroide del perfil. Esto del perfil en el volado. Entonces, de aquí, en X, 11 menos 11, 0. 445 menos 465 menos 0,20. 210 menos 0, 210. De ahí viene el vector desplazamiento. Estas coordenadas menos estas, porque estoy momentando en este punto. Entonces ya tengo aquí el vector desplazamiento. Este es vector desplazamiento. Entonces el momento resultante en este punto, momento resultante en la soldadura aquí, va a ser igual a este vector desplazamiento por este vector fuerza. Vector fuerza este ya tenemos aquí, aquí está. Entonces reemplazo valores, ¿no ve? Y hago las operaciones algebraicas. Digo 0 menos 20 por 210 por el vector 0,56p menos 0,42p y 0,707p. Hago las operaciones en el vector y voy a llegar a este resultado. Entonces voy a tener su componente de este momento resultante en la dirección X es 8806 de P, positivo. He colocado con signos, esto me va a dar con signos. 117,6P en Y, y esto es en Z. Este componente escalar del vector momento es el momento en X, con su signo. Este componente escalar en Y del momento es el momento en Y. Este componente escalar del momento MRS es el momento en Z. Y tengo los momentos en X, en Y, en Z, en este punto. Con eso ya puedo graficar el sistema equivalente en este punto, colocando estas cargas, trasladando a este punto, y estos momentos colocando con respecto a los ejes respectivos. Ahí está. La soldadura, el perfil. En el perfil, en la parte libre, no hay momentos. Es un extremo libre y solamente hay estas cargas. Pero en la soldadura que está en el empotramiento sí hay momento en X. Para colocar los sentidos aquí de los momentos y de las cargas, les he hablado al principio que se colocan los ejes positivos, X a la derecha, Y positivo y Z positivo. Si las cargas son positivas, tienen estas direcciones. Si las cargas son negativas, tienen sentidos contrarios. Solo para eso nos sirven los signos. PX era positivo, entonces le coloco en el sentido. Traslado esta aquí, al centro. PY era negativo, estás bien hacia abajo, traslado aquí. Y PZ traslado aquí. Los momentos, el momento en X es positivo. Para plantear el momento en X en positivo está vectorialmente colocado, es un segmento de recta de doble punta. Lo que hago es el dedo gordo apunto en el sentido positivo del eje X y hago la maniobra de la mano derecha como tornillando un elemento de tornillo de rosca derecha en este sentido. Así. Ese es el positivo. En Y, lo mismo. El dedo gordo pongo a este lado y la mano hago el de la mano derecha, así. Momento positivo. Momento positivo en Z. El eje positivo, el dedo gordo a este lado y hago el de la mano derecha y este es el positivo. ¿Eh?
como eran positivos, están dados tanto las cargas como los momentos. Ya tenemos identificado plenamente las cargas, los momentos en la sección. A partir de aquí, hay que ir determinando los esfuerzos en estos 8 puntos. De acuerdo a la teoría, el esfuerzo para determinar la carga P, debo determinar 8 P's, un P en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, punto 4, en el punto 5, en el punto 6, el punto 7 y el punto 8. Cada punto va a estar sometido a diferente capacidad de esfuerzo. Por tanto, como la carga debe ser única para todos, calculo para los 8 puntos y selecciono la menor carga. Aquella carga que es la menor va a estar trabajando el punto correspondiente a esfuerzo de corte máximo. Por tanto, voy a asumir esa carga como la carga que puede soportar la unión. Porque si le pongo un punto que soporta más carga, el punto para el que genera menos carga va a colapsar. ¿Vale? Entonces, debo hacer para estos 8 puntos. Primero, debido a las cargas axiales, Px, Py y Pz. Los esfuerzos debido a las cargas que son axiales son constantes para cualquier parte de la soldadura, porque son cargas que están pasando por el centroide. Entonces, sigma prima X para cualquier punto en la dirección X. Este es el sentido de acción de la carga, Px. La soldadura debe oponerse a esta fuerza, debe ir en el otro sentido. Es positivo, entonces va a ir en el otro sentido, por eso viene el menos. Va a ser esta carga dividido en el área de la soldadura. El área de la soldadura hemos calculado aquí en líneas más arriba. Aquí está el área de la soldadura. Para calcular esta área lo que calculamos es la longitud de la soldadura, esta longitud, más esta longitud, más esta longitud, más esta, más esta, más esta, más esta. Tengo la longitud total de la soldadura. 2 más 15, más no sé cuánto era esto, más otros 2, más otros tantos. Y tengo la longitud de la soldadura. Y le multiplico por el TS, que es el espesor de falla o garganta de falla de la soldadura. Entonces, aquí está. Longitud de la soldadura por TS me da 32,76. Tengo el área. ¿No? Ya tenía el área, entonces, para encontrar estos esfuerzos, entonces, digo, esta fuerza P sobre el área de la soldadura. El signo viene que debe ser contrario a este. Es positivo, Px, y para cualquier punto el esfuerzo debido a esta carga X va a ser negativo. Siempre estar en este lado, a este lado. Menos 0,700, menos 0.017 de P. Para el Y está en este sentido, entonces los esfuerzos en Y' debido a esta carga P van a ser hacia arriba, positivos. Py sobre el área de la soldadura. En Z, el PZ está en esta dirección positiva. El esfuerzo debe ser sentido contrario a este lado, menos PZ sobre el área de la soldadura. Y tengo los esfuerzos prima en el punto 1, 2, 3, 4, 5, en todos los puntos y en cualquier parte de la sección. En X va a ser este esfuerzo. En Y este esfuerzo, en Z en este esfuerzo. Porque estas cargas son axiales. Debido a los momentos no va a ocurrir lo mismo. Para cada punto va a ser diferente. Entonces hay que determinar para cada punto. Nosotros vamos a hacer conmigo un punto y ustedes van a completar los restantes 7 puntos. Vamos a hacer este puntito. Para el punto 1, esfuerzo segunda en X, segunda en Y y segunda en Z para el punto 1. Entonces, este es el punto 1. Entonces digo, el esfuerzo en X me genera el momento en Z. Este momento gira así. Entonces aquí es este giro. Le pongo de aquí su radio vector, aquí, y gira así. ¿Qué va a hacer eso? En este punto, el momento genera una fuerza así, en este sentido. Porque el momento está girando así.
¿no? Así gira. De aquí gira así. Esa es la acción del momento. La reacción, le prolongo esto al otro lado, es esta. Le descompongo en X y en Y. En X va a ser positivo y en Y va a ser negativo. ¿Quién me genera el momento en X? Entonces voy aquí para el punto 1. Esfuerzo segunda en X1 es igual más, porque el X será a este lado, más. ¿Quién está generando el momento en Z de la soldadura? Por la distancia de este eje de flexión al punto 1, esta distancia, sobre la inercia en Z, el momento es en Z, la inercia debe ser en ese eje, Z. Ya tengo el esfuerzo en este punto 1, debido al momento Z, y es de 707 por P por 10 a la menos 4. Ya tengo. ¿No? Aquí está, positivo, ya está puesto. En Y es la componente esta del momento en Z. Es el momento en Z, así esta operación, aquí, así, hacia abajo, el Y va a ser negativo, menos MZ por la distancia de esta deflexión al punto, X1, de aquí, aquí, y sobre la inercia con respecto a este eje, IZ soldadura. Hago operaciones y me va a salir menos 624 de P por 10 a la menos 5. Ya tengo los esfuerzos en X segunda, en sigma segunda en X1 y Y segunda, que es sigma segunda en Y1 para el punto. Me falta el Z. El Z me genera el momento en X y el momento en Y. ¿Qué hace el momento en X? Dedo gordo, esto hace esta operación. Tracciona arriba y comprime abajo. El punto está arriba, tracción. Esa es la acción, va a jalar. Pero la reacción debe ser de sentido contrario, entonces va a ser en ese sentido. Menos sigma segunda Z1, a ser menos debido al momento en X, soldadura, por la distancia de este eje al punto Y1, sobre la inercia con respecto a este eje, IXS. Ya tengo este momento. Ahora, este momento, ¿qué hace? Este momento hace esta operación. Tracciona y comprime. El punto está aquí, en tracción. Esa es la acción. La reacción va a ser compresión, otra vez en este sentido. ¿No? Esto está jalando, jala. Y para nosotros este lado, el eje positivo es hacia afuera y el eje negativo así. Como jala, está traccionando. Y por este efecto que debe equilibrar a este momento, va a ser una compresión. Entonces decimos menos MYS, es este el momento, por la distancia de aquí al punto X1 sobre la inercia con respecto a este eje. Y ya tengo los esfuerzos en las tres direcciones. Tengo el momento en X, ¿está? Positivo, ¿no? Momento en Y negativo, está, momento en Y negativo, y el momento en Z negativo, ya tenemos aquí, ahí está. El positivo viene así, el negativo, el esfuerzo, esto ya es esfuerzo, ya no son momentos, son esfuerzos. Y ya tengo el punto 1 con los esfuerzos debido a las cargas Px, Py y debido a los momentos Mx, My, Mz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encontrar la resultante de estos momentos. Para eso le aplico una suma algebraica. Voy a suponer positivos los que van en el sentido del eje positivo X,
En Y positivo, los que van en sentido del eje positivo Y. En Z, los que van en sentido del eje positivo Z. Sentidos contrarios serán negativos. Entonces, agarro y sumo. Digo, esfuerzo en X1, quiere decir en la dirección X. Aquí. Menos sigma prima X1 y más sigma segunda X1. Eso vamos a ver aquí abajo. Aquí está. Esfuerzo en la dirección X en el punto 1. Esta es la dirección X. Aquí está. Este es menos. Y este es más. Y me da, aquí le falta su menos. Es suma algebraica. Este es negativo y este es positivo. Sumas, haz la suma algebraica, reemplaza aquí con su signo. Este con su signo menos va a entrar y este con su signo más. Y va a darte este valor. Ya tienes la resultante en X. En Y, es en Y. El esfuerzo en este punto es sigma Y en el punto 1 va a ser sigma prima Y1 más menos sigma segunda Y1. Eso está aquí. Algebraico. Aquí está como suma, cada uno entra con su signo. Si es negativo, entra como negativo, si es positivo, como positivo. Y nos da este valor. Sigma Z1 en la dirección Z. Aquí está la dirección Z. Estos son los sentidos correctos. Entonces decimos sigma Z1 ha de ser igual más sigma prima Z1 con su signo, este es negativo, y más sigma segunda Z1 que también es negativo. Es suma de negativos, ambos. Y entonces nos va a dar el valor ahí está en Z. Y nos da estos valores. Estos valores están representados aquí. Este es el esfuerzo en X1, esfuerzo en Y1, esfuerzo en Z1. Estos signos nos permiten colocar en el sentido y la dirección correspondiente. El sentido, porque la dirección viene de los X, el sentido. Entonces aquí ya tengo estos esfuerzos. Quiero sacar el esfuerzo resultante en este punto. Hago una composición vectorial de estos esfuerzos. Digo que el esfuerzo resultante en 1 va a ser igual a la raíz cuadrada del sigma x1 al cuadrado más sigma y1 al cuadrado y más sigma z al cuadrado. Ahí está. Y me da que el esfuerzo resultante en este punto es de 1,22p. Ya tengo el esfuerzo resultante en este punto. Entonces agarro de esto, hago esta resultante y voy a llegar a esto. Esta es la resultante en ese punto. Ya puedo determinar la carga P que puede soportar este punto. Este esfuerzo, calculado de esta forma, dice que es el esfuerzo de corte. Es una composición de vectores de diferentes direcciones. Entonces dice que compuesto de esta forma, tratado de esta forma, este esfuerzo dice que es de corte. Por tanto, esto le igual, como ese esfuerzo resultante aquí, le igualo al esfuerzo de corte para determinar el P1. Entonces digo, sigma R1, que hemos calculado aquí, está, sigma R1, 1,22 de P1. Le vamos a llamar P1 porque vamos a calcular para este punto, lo que puede soportar este punto. 1,22 P1 ha de ser igual al esfuerzo de corte de aquí a 1500.
Igualamos a 1500. Ahí está. 1,22 P1 igual a 1500. De aquí despejamos P1 y dice que este punto, trabajando a 1500 kilogramos centímetro cuadrado al corte, puede soportar hasta que la carga aplicada en esta estructura sea de 1227,59 kilogramos. Este punto aguanta hasta que pese a este valor. Ahora eso hay que hacer para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, para el 7 y para el 8. Y cada punto va a tener un valor de P. Una vez que tengo 8 P's, lo que aguanta este punto, el 2, el 3, el 4, el 5, hago comparación. Comparo los puntos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. De esa comparación selecciono el punto que me va a aguantar. ¿Cuál va a ser el punto que aguante? ¿Me podrían decir ustedes? ¿Cuál voy a elegir? Todos van a ser diferentes. Tal vez alguno se aproxime, sea mayor, menor, pero van a ser diferentes. ¿Cuál punto va a ser la respuesta al problema? Porque el problema termina con que den el valor de la carga. Pueden hacer todo, si no está el valor de la carga, su problema no está concluido. O no hay respuesta. ¿Cuál seleccionarían? ¿El mayor, el menor, el punto intermedio, el que tenga valor P medio? ¿Cuál sería el criterio de selección de la carga? Como respuesta a este problema. Entonces, para eso deben leer y entender bien lo que le está preguntando. Determine la carga máxima, Pmax, que puede soportar la unión soldada, esta soldadura. ¿Me está diciendo cuánto puede tener este P? ¿Hasta qué valor de P puede aguantar esta soldadura? De acuerdo a lo que hemos hecho, hay 8 P's diferentes. ¿Cuál de los P's va a aguantar? A ver, espera. ¿El menor? El menor. Tu micrófono está saliendo mal, pues no se te entiende. Tal vez está mal tu volumen, algo, una corregidita eso. David Froilán debe ser. David Froilán, corrige tu micrófono. Está bien. ¿Ya estás? Sí, el menor sería ¿en qué? El menor. David dice que sería el menor P. ¿Qué dice el resto? Yo les voy a mostrar los resultados. Creo que tengo todo resuelto. Pero ustedes van a resolver el resto de los puntos. Pero aquí ya es importante que determinen el criterio. A ver, mientras estén pensando, yo puedo sacar. Aquí voy a copiarme, si es que está resuelto. P1. Aquí está P1, es 1227,59 kilogramos. P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8. Para que no sea una adivinanza, y por eso pueden decir que no es correcto, aquí les voy a dar. El P2 es 3,907,59. El P3 es 940,87. El P4 es 829,53. El P5 es 1752,24. Y el P6
Ah, P6, 1401,88. El P7, 10.509,36. Y el P8 es de 1.024,56 kilogramos. Este es el gráfico final. Aquí están representados los esfuerzos en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, las cargas del sistema equivalente y los esfuerzos en cada punto. Esta es la gráfica final. A ver, ahora ustedes me van a decir, de acuerdo a este enunciado, cuál es el valor. Ya tienen los valores. P1, 1227,59. P2, 3.907,59. P3, 940,87 kilogramos. P4, 829,53. P5, 1.752,24. P6, 1.401,88. P7, 10.509,36. Y P8, 1.024,56 kilogramos. 8 valores. ¿Cuál P debe colocarse aquí para que esta soldadura aguante la carga? Determine la carga máxima que puede soportar la unión soldada. Eso quiere decir que la carga que se coloque aquí debe representar que la soldadura aguanta, debe soportar. Si nos equivocamos, la soldadura podría romperse, ¿no? Froilán David nos ha dicho que es el menor. El resto no ha dicho nada. P4, Inge. P4. ¿Cuál sería? Brandon. El P4, Inge, porque es el menor. Sí, El menor. Brandon también dice el menor. Dos ya coinciden con el menor. Inge, el P4 si sobrepasa, entonces no se podría. ¿Qué dice Brian? A ver, Brian, de nuevo. El P4, Inge, porque es el menor. Si sobrepasa de ese punto, Hasta entonces... ahora todos dicen que es el menor. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien dice que no, que es el mayor? ¿O algún valor en particular del P? ¿Dónde está el resto? No quieren hablar. Entonces vamos a ver si es cierto que están en clase. ¿Verdad? Hay hartos que están ahí, pero parece que dejan, entran y después se van a hacer sus cosas, ¿no ve? A pasearse. Por ahí están en los jardines de la universidad y aquí están haciéndonos creer que están en la clase. O quienes están en la plaza principal. O yo no sé, pues, ¿dónde? ¿Les preguntamos? Nada. ¿Qué dice José Claros Zapata? Josué Claros Zapata. ¿Cuál es la solución? El menor. Pero no estás convencido, así por contestar has contestado.
¿Qué dice Nayeli Noelia Copa? ¿Ve? No hay Nayeli Noelia. Igual dije el menor. El menor. Y podrían apostarse unos puntitos, por ahí podían ganarse o perder también. ¿Qué dice? Sin que. Sí. Sí, que. Sí, Por ahí escucho unos ruidos, pero no sé, no está muy claro. ¿Qué dice Lisbeth Condori? No hay. No hay Lisbeth. Menor dije. ¿Qué dice Joel Adrián Maldonado? Ve, hemos pillado ya uno que no está. ¿Qué dice Neira Rodríguez Nina? Inge, Dos que ya no están. mi compañera está sin micrófono, eso me comentaba por el chat, me dijo que le iba a responder. Sí, sin micrófono, todo. Siempre hay disculpas, ¿no? Bueno, a la pregunta de este problema nos dice, ¿cuál es la máxima carga que puede soportar la unión soldada? Nos está preguntando cuál es la máxima carga que puede soportar. No nos está diciendo cuál es la mayor carga, nos está diciendo cuál es la máxima carga. Lo que quiere decir que la soldadura no debe romperse. Entonces, en este criterio, la respuesta es el P4. El P máximo es igual al P4 y es igual a 829,53 kilogramos. Si le cargo esto, el P4 solo aguanta esta cantidad. Entonces el P4 sí va a aguantar esto. Si le pongo cualquier otra carga, el P4 se va a romper porque solo puede aguantar hasta que pese esto. Por esa razón, la respuesta es esta, a esa pregunta, ¿no? Si la pregunta tiene otro, o les pregunta cuál es el punto más solicitado, es diferente, ¿no ve? O no el más solicitado, cuál es el punto que soporta más carga, que podría ser diferente. Si les pregunto cuál es el punto que puede soportar más carga, ya no sería sería el mayor de las cargas. Dependerá del juego de palabras en la pregunta. O sea, deben con calmita leer y entender la pregunta. Entonces, ustedes van a completar el resto de los puntos, las cargas que hemos encontrado. Y en cuanto tengan, me suben arriba. De ayer también tenían que haber subido, espero que hayan subido. Ahí está el problema. Ahora lo que quiero es que encuentren el resto de los 8 P, 7 P's. Conmigo hemos resuelto para el P1. Esto es bueno que hagan porque van a ir fijando el conocimiento de lo que hemos hecho en el punto P1. Hay pequeños detalles que sí deben entender para poder resolver cada problema. Créanme, no es complejo, pero si no practican, no van a poder resolver adecuadamente, mucho menos en un examen, ¿no? Si el problema es de estas características u otras, no importa. Pero entonces la única forma es que vayan practicando. Entonces ustedes a partir del punto 2 resuelven. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. Los valores de las P's no hay problema, aquí ya saben. Lo importante es el proceso, el procedimiento, cómo sacan esos valores. ¿Estamos? ¿Cuánto van a tardar? ¿Cuánto creen que van a tardar?
Yo voy a estar aquí para cualquier pregunta, me hacen la pregunta. Si hay duda de alguna parte, en alguna cosa que se tranquen, si no, si tienen duda me dicen y vamos a aclararles. Entonces empiecen a resolver para el punto 2, punto 3, punto 4. El primero que resuelva para el punto P2 llama y dice, tengo resuelto el punto 2 y verificamos. Y así luego pasamos al punto 3, punto 4, punto 5. El punto 2, empiecen. Empiecen el punto 2 y podemos, no sé, unos 10 minutos, hasta y media, hasta 9:30. El punto 2. Ya échenle. Hasta mientras yo voy a... Hasta mientras voy a sacar las fechas de exámenes que ya están en el clase, en el plan global, pero que ahora les voy a pasar así para que podamos ver y no digan que no conocían. Entonces voy a... Así. Plantearme.
Ya en la parte de los exámenes, estas son las fechas de los exámenes. Tomen nota, está en el class. Primer examen, viernes 17 de julio del 2026. Viernes 17 de julio 2026. Primer examen. Aproximadamente sobre el 50% de materia. Yo pienso que vamos a tener avanzado el 50%. Segundo examen. Jueves 27 de julio 2026. Segundo examen. Jueves 27 de julio. Tercer examen. Segundo examen, sobre todo lo avanzado hasta antes de este examen, clase antes al examen. Tercer examen. Tercer examen, 30 de julio, sobre toda la materia avanzada. Esas son las fechas de examen. Teóricamente, el aula que tenemos asignada para estos exámenes es el aula 692H. 692H. El horario de examen de 6:45 a 11:15. Las tres fechas. Horarios de examen 6:45, 11:15, las tres fechas. Cambia un poquito porque yo he visto el aula es pequeñita, tal vez tengamos que dar en dos grupos o en tres grupos, no sé. Pero entonces si están todos no hay problema, vamos a tomar la decisión en ese momento. Tomen nota. Ya están notificados todos los exámenes y todo el contenido que deben ver. Respecto a la modalidad de los exámenes, el formato de hoja de examen va a ser el formato de la pregunta en el que damos. A continuación de la pregunta, en la siguiente hoja, plantean la solución y debe estar acompañado de todo lo que es el proceso de desarrollo del examen, de la pregunta. Los esquemas necesarios, la acotación adecuada, las variables que están usando, deben coincidir dentro de los rangos y tipos usados en el análisis de planteamiento de las diferentes soluciones o ecuaciones que planteen. ¿No? Todo debe estar de acuerdo a lo que están planteando en sus esquemas. Si su esquema está planteado con unas variables y su solución está con otras variables, está mal su solución, lo vamos a poner como mal hecho. Deben ir con las mismas variables. Y normalmente les vamos a pedir que respeten las variables que estamos planteando en el problema, si es que estamos planteando con variables. Y si no estamos planteando con variables, ustedes asumen. Pero normalmente voy a plantear las variables correspondientes, ¿no? Eso en cuanto a los exámenes. El resto de las cosas conocen, bueno, tal vez hay nuevos. En cuanto a la forma de examen, en ningún medio de comunicación
ni escrito, ni verbal, bueno, cualquier sistema. Sé que actualmente la tecnología tiene muchos sistemas que pueden, unas variantes de máquinas, relojes, ningún sistema de comunicación, ¿no? Es personal. El desarrollo debe estar remarcado con la secuencia. Otro problema que he tenido en las calificaciones es que no hay un ordenamiento en cuanto a la secuencia. Entonces deben estar todas sus hojas enumeradas en la secuencia que están planteando, con letra legible, tamaño unos 4 a 5 milímetros y con algo que escriba que se pueda ver, ¿no? No repujados. Yo prefiero que sea una esferográfica o una punta bola, ¿no? Y si es lápiz, que sea lápiz suave. No, no es lápiz duros que utilizan que no se ve prácticamente nada, no marca. Ese es el proceso. Tomen nota. Cuando tengan el ejercicio me dicen. Ya estamos cerca al tiempo planteado.
Ya, ¿cómo están yendo? ¿Quién va a dictar?